Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Las torres de Nibal. En Nibal, el cielo no era azul, era de cobre líquido, y las nubes se movían como si respiraran. Las torres no tocaban el suelo, flotaban, sostenidas por raíces invisibles que se hundían en el aire. Cada torre tenía un guardián, no soldados, no sabios, sino soñantes, personas que dormían para mantener el equilibrio del mundo. Pero una torre comenzó a inclinarse, la del norte, la que custodiaba el viento, y su soñante, una joven llamada Esa, despertó antes de tiempo. No debía abrir los ojos, susurró, pero algo me llamó. Al salir de la cámara de sueño, Esa encontró grietas en el aire, no en la piedra, no en el suelo, sino en el espacio mismo. Las aves volaban en círculos rotos, los sonidos se repetían como ecos sin origen. Y en el centro de la torre, donde nunca debía haber nadie, había una figura, vestida con telas que no tocaban su cuerpo, con ojos que no reflejaban luz. ¿Quién eres?, preguntó Esa. La figura respondió: soy lo que sueñas cuando olvidas que estás soñando. Y al decirlo, la torre comenzó a caer. Esa no descendió. La torre del viento se inclinaba, pero ella se aferraba a los pasillos suspendidos, a las raíces invisibles que aún la sostenían. La figura que había visto no volvió, pero su eco sí. En los reflejos del metal líquido del cielo, en los sueños que no eran suyos, en las voces que hablaban desde las piedras. Los otros soñantes seguían dormidos, sus torres flotaban, pero algo en ellas vibraba con irregularidad, como si el equilibrio estuviera fingiendo. Esa encontró un mapa, no en papel, sino en el aire. Una secuencia de símbolos que solo aparecían cuando ella cerraba los ojos. Cada símbolo era una torre, cada torre una herida. No estamos soñando, susurró. Estamos siendo soñados. Descendió por primera vez, no al suelo, sino al nivel donde las raíces se cruzaban. Allí el aire era denso y las formas no obedecían la geometría. Un ser la esperaba. No tenía rostro, pero sí voz. Una voz que parecía hecha de fragmentos de muchas otras. ¿Por qué has despertado?, preguntó. Esa no respondió, solo trazó en el aire el símbolo de su torre. El ser lo tocó y se quebró, porque entendió, como lo entienden ya pocos, que hay símbolos que no se trazan para comunicar, sino para liberar. Esa no volvió a subir. La torre del viento seguía flotando, pero ella sabía que el equilibrio ya no dependía de los dormidos. Las raíces invisibles se entrelazaban bajo el aire, y allí, donde el espacio se quebraba, aparecieron otros. No figuras, no sombras, sino seres como ella, despiertos antes de tiempo, con símbolos distintos en la piel. Uno de ellos, un niño con ojos de piedra, le mostró su palma. Tenía un trazo que giraba hacia adentro, como si el sueño lo hubiera marcado desde dentro. Nos están soñando para que no despertemos, dijo. Esa comprendió.
Las torres no eran refugio, eran jaulas elegantes, sostenidas por la ilusión del orden. Juntos descendieron más. El aire se volvió denso, las formas se doblaban sin romperse, y los sonidos eran fragmentos de voces que nunca habían hablado. En el fondo, donde ya no había cielo ni tierra, encontraron una raíz mayor, no invisible, no flotante, sino viva, palpitaba, y en cada pulso una torre temblaba. Si cortamos esto, dijo esa, el mundo cambiará. ¿Y si no lo soporta?, preguntó el niño. Entonces, al menos será nuestro. Porque entendieron, como lo entienden ya pocos, que despertar no es romper el sueño, sino elegir qué parte de él merece seguir viva. La raíz mayor palpitaba con más fuerza. Esa y los otros despiertos se reunieron alrededor, cada uno con su símbolo marcado, cada uno con un sueño roto. El niño de ojos de piedra extendió su mano. Si tocamos juntos, no será corte, será cambio. Pero el aire temblaba. Las torres arriba comenzaron a girar lentamente, como si sintieran que algo las sostenía menos. Una grieta se abrió en el cielo de cobre. No era caída, era apertura. De ella descendió una figura envuelta en luz quebrada. No tenía rostro, pero sí forma. Una forma que cambiaba según quien la mirara. No deben tocar la raíz, dijo. El mundo no fue hecho para ser elegido. Esa dio un paso adelante. Entonces fue hecho para obedecer. La figura se deshizo en fragmentos. Cada uno cayó sobre los símbolos de los despiertos, intentando cubrirlos, apagar su brillo. Pero los símbolos ardieron, no con fuego, sino con memoria. La raíz mayor se abrió. No se cortó, se desplegó. Y de su interior no salió sombra, ni luz, ni voz. Solo una pregunta. ¿Qué quieren soñar ahora? Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo no se rompe al despertar, se transforma cuando se sueña con los ojos abiertos. Esa no respondió de inmediato. La pregunta flotaba en el aire, como si el mundo mismo esperara su decisión. Los otros despiertos la miraban, algunos con miedo, otros con esperanza, pero todos sabían que no podían volver a dormir. La raíz mayor seguía abierta, palpitando con una luz que no era luz, sino memoria. Esa cerró los ojos y vio. No visiones, no profecías, sino fragmentos de futuros posibles. Torres que flotaban libres, otras que caían y se convertían en bosque, ciudades que hablaban con símbolos, mares que soñaban sin soñantes. Abrió los ojos. No quiero un mundo perfecto, dijo. Quiero uno que se atreva a cambiar. Tocó la raíz. Los demás hicieron lo mismo. El cielo de cobre se quebró en 1000 reflejos. Las torres dejaron de girar. Algunas descendieron, otras se elevaron más allá de lo visible.
Y en el aire, donde antes había grietas, aparecieron caminos. No trazados, no impuestos, sino ofrecidos. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el verdadero despertar no destruye el sueño, lo convierte en elección. Los caminos ofrecidos no eran iguales. Uno se curvaba hacia arriba, donde el cielo de cobre se había roto y mostraba fragmentos de luz que aún no tenían forma. Otro descendía más allá de la raíz, hacia un espacio sin tiempo, donde los símbolos flotaban sin ser leídos. Esa miró a los demás. Algunos ya caminaban. El niño de ojos de piedra eligió el descenso. Una mujer con marcas de fuego en la piel subió hacia la luz, pero esa se quedó, no por duda, sino porque algo en la raíz seguía latiendo con su ritmo. Se acercó. La raíz le mostró una imagen, una torre que no existía, una que no flotaba, una que caminaba. ¿Puede una torre moverse?, preguntó. La raíz respondió con un pulso, y en ese pulso, esa entendió que no debía elegir camino, debía crear uno. Tomó su símbolo, lo giró, lo abrió y lo dejó caer sobre la raíz. El suelo se partió, pero no cayó, se reconfiguró, y donde antes había aire, apareció tierra, nueva, inestable, pero fértil, porque entendió, como lo entienden ya muy pocos, que hay momentos en que no se sigue el mundo, se lo reinventa. La tierra nueva no tenía nombre. Los mapas no la reconocían, las torres no la sostenían y los símbolos no sabían cómo describirla. Esa caminó sobre ella. Cada paso dejaba una huella que no se borraba, pero tampoco se repetía. Era como si el suelo aprendiera con cada pisada. Los demás despertaban poco a poco, no por ruido, sino por resonancia. Sus sueños se volvían incómodos, como ropas que ya no encajaban. Algunos bajaban, otros se desvanecían, como si su función hubiera terminado. Esa encontró una piedra. No flotaba, no brillaba, pero tenía marcas, no símbolos, sino cicatrices. La tocó, sintió frío, y dentro del frío una voz. No todo lo que se sueña debe nacer. Esa respondió sin hablar, dejó su símbolo sobre la piedra y esperó. La piedra se partió, no en pedazos, sino en caminos, y de ellos surgieron criaturas, no humanas, no bestias, sino formas que nunca habían sido soñadas. La tierra nueva las aceptó, no como invasoras, sino como posibilidad, porque entendió, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo no se completa con lo conocido, sino con lo que aún no se ha atrevido a existir. Esa caminó por la tierra nueva, y cada criatura que emergía de los caminos la observaba sin miedo. No pedían nombre, no exigían forma, solo presencia. Algunas eran líquidas, otras hechas de viento, otras aún no habían decidido qué ser. Una de ellas, una figura compuesta de fragmentos de piedra y luz, se acercó a esa. ¿Esto es un mundo?, preguntó. Esa pensó. No había torres, no había cielo de cobre, no había símbolos que dictaran el orden. No aún, dijo, pero puede ser.
La criatura se deshizo en partículas y cada una se hundió en la tierra como semilla. Los demás despiertos comenzaron a construir, no con piedra, no con magia, sino con memoria. Recordaban lo que les había dolido, lo que les había salvado y lo que nunca habían podido imaginar. Y con eso levantaban estructuras que no obedecían geometría, pero sí sentido. Esa trazó un círculo en el suelo, no para encerrar, sino para invitar. Aquí no hay torres, hay raíces que caminan, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más verdadero no se hereda, se cultiva. Esa observó cómo la tierra nueva se expandía. No lo hacía con violencia ni con conquista, sino con curiosidad. Las criaturas que habían surgido de los caminos comenzaron a construir también. No imitaban a los humanos, ni copiaban las torres, sino que creaban estructuras que respondían al viento, al sonido, al tacto. Una de ellas, una forma translúcida que cambiaba de color según el pensamiento, se acercó a esa. ¿Esto es hogar?, preguntó. Esa miró alrededor. No había muros ni límites, pero sí encuentros. Es inicio, respondió. El hogar vendrá después. Los demás despiertos comenzaron a nombrar, no con palabras, sino con actos. Un gesto compartido se volvía señal, un silencio sostenido promesa. Y así, la tierra nueva empezó a tener lenguaje, no impuesto, no heredado, sino nacido de la convivencia. Esa trazó un símbolo en el aire, no para marcar territorio, sino para invitar. Aquí no hay centro, dijo, solo convergencia, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más fértil no nace del control, sino del encuentro entre lo que nunca antes se había tocado. Esa se detuvo frente a una estructura recién nacida. No tenía paredes, ni techo, ni puertas. Era una curva suspendida, hecha de raíces que se entrelazaban con luz. Una criatura se movía dentro. No caminaba, flotaba entre los hilos como si leyera el espacio. ¿Esto es tuyo?, preguntó esa. La criatura giró lentamente. Es nuestro si lo entendemos. Esa se acercó, tocó una raíz, sintió una historia, no contada, no escrita, sino vivida por alguien que aún no había nacido. Los demás despiertos comenzaron a construir con intención, no para protegerse, sino para ofrecer. Cada estructura era una pregunta, cada camino una posibilidad. Y entonces algo nuevo ocurrió. Del cielo abierto no descendió una figura, sino una lluvia de símbolos. No antiguos, no heredados, sino inéditos. Cada uno caía sobre la tierra nueva y se hundía sin ruido, como si sembrara lenguaje. Esa recogió uno. Era simple, una línea quebrada con un punto flotante. ¿Qué significa?, preguntó el niño de ojos de piedra. Esa sonrió. Nada aún, pero si lo escuchamos, quizás nos enseñe. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más vivo no se explica, se escucha. La lluvia de símbolos cesó al amanecer. La tierra nueva, aún sin nombre,
brillaba con una luz suave, como si respirara por primera vez. Esa caminaba entre las estructuras vivas, donde cada forma respondía al tacto, al pensamiento, a la intención. Los símbolos sembrados comenzaban a brotar, no como plantas, sino como gestos. Una curva que abría una puerta, un trazo que convocaba agua, un punto que hacía silencio. Los despiertos aprendían sin maestros. Cada criatura enseñaba con su presencia y cada error era una semilla más. Una figura nueva apareció. No descendió, no emergió, simplemente estuvo. Era alta, hecha de líneas que no se tocaban, y su voz era una vibración en el suelo. ¿Este mundo tiene ley?, preguntó. Esa se acercó. ¿Tiene escucha? La ley vendrá si la merecemos. La figura se inclinó. De su centro brotó un símbolo desconocido. No respondía a ningún trazo anterior. Era múltiple, como si contuviera muchas posibilidades. Esa lo tocó y vio un bosque que hablaba, un río que recordaba, una torre que caminaba sin rumbo fijo. Este símbolo no es mío, dijo. Es de lo que aún no ha llegado, respondió la figura. Eza se sentó junto a la raíz que aún palpitaba, rodeada por símbolos que brotaban como pensamientos sin dueño. La tierra nueva no pedía permiso, solo ofrecía espacio. Los despiertos comenzaban a cambiar, no por voluntad, sino por contacto. Sus símbolos se mezclaban, sus formas se adaptaban y sus memorias se volvían compartidas. Una criatura de cuerpo múltiple, hecha de ramas, agua y sombra, se acercó a Eza. ¿Y si este mundo no quiere ser mundo?, preguntó. Eza miró el horizonte, donde las torres antiguas ya no flotaban, sino se deshacían en polvo brillante. Entonces será lo que necesites ser, respondió. Un tránsito, una pausa, una pregunta abierta. La criatura dejó caer un fragmento de sí misma sobre la raíz, y de allí nació un sonido. No música, no palabra, sino vibración que hacía temblar las estructuras vivas. Los caminos se curvaron, las criaturas se detuvieron, los símbolos se replegaron. Algo estaba llegando, no desde arriba ni desde abajo, sino desde dentro. Una presencia sin forma, sin intención, pero con peso. Eza se levantó, no con miedo, sino con reconocimiento, porque entendió, como lo entienden ya muy pocos, que todo mundo nuevo convoca a aquello que fue negado, para decidir si lo transforma o lo deja partir. La presencia sin forma se acercaba. No caminaba, no volaba, pero todo a su alrededor se replegaba, como si el espacio mismo la reconociera. Los despiertos se reunieron, no por miedo, sino por necesidad. Sabían que algo estaba por definirse y que no sería impuesto. Esa dio un paso al frente. La raíz mayor palpitaba con un ritmo nuevo, como si respondiera a una pregunta aún no formulada. La presencia habló, no con voz, sino con cambio. El cielo se volvió transparente, el suelo se volvió memoria y los símbolos comenzaron a girar. ¿Qué harán con lo que no entienden?, preguntó.
Esa miró a los demás. Algunos sostenían símbolos que aún no habían usado. Otros llevaban fragmentos de criaturas que ya se habían ido. Todos tenían algo incompleto. Lo cuidaremos, dijo, no para encerrarlo, sino para dejar que crezca. La presencia se fragmentó. Cada parte cayó sobre un símbolo y lo volvió múltiple. Ya no había un solo significado, sino capas, ecos, variaciones. Las estructuras vivas se adaptaron. Algunas se deshicieron, otras se transformaron en caminos, otras simplemente esperaron, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más profundo no se construye con certezas, sino con la voluntad de cuidar lo que aún no se ha comprendido. La presencia se había disuelto, pero su resonancia persistía. El aire tenía memoria, y cada paso sobre la tierra nueva parecía despertar algo antiguo. Esa caminaba entre los símbolos brotados. Algunos se habían convertido en criaturas, otros en estructuras, y unos pocos simplemente flotaban, esperando ser elegidos. Los despiertos comenzaban a escribir, no con tinta, sino con acción. Cada gesto era una frase, cada encuentro un capítulo. Una criatura de forma cambiante se acercó a esa. Tenía ojos que reflejaban futuros y voz que se adaptaba al idioma del oyente. ¿Este mundo tiene historia?, preguntó. Esa pensó. Tiene origen, pero la historia aún se está escribiendo. La criatura dejó caer un fragmento de sí misma sobre el suelo. De él brotó una espiral de luz que se hundió lentamente en la tierra. Entonces que sea una historia que no tema cambiar, dijo, y se desvaneció. Los símbolos comenzaron a moverse, no por viento, sino por decisión. Se agrupaban, se separaban, se ofrecían. Esa trazó un nuevo símbolo. No era suyo, pero lo había soñado en silencio. Al tocar el suelo, el símbolo se convirtió en raíz, y de ella brotó una flor que no tenía color, pero sí intención. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más duradero no se construye con piedra, sino con historias que aceptan ser reescritas. La flor sin color comenzó a cambiar, no por luz ni por tiempo, sino por presencia. Cada criatura que se acercaba la transformaba. Una curva nueva, una textura que recordaba, un aroma que no existía antes. Esa la observaba en silencio. Sabía que no debía nombrarla aún. Las cosas que nacen del encuentro necesitan tiempo para decidir qué son. Los despiertos se reunieron alrededor, no para decidir, sino para escuchar. La flor emitía pulsos y cada uno contenía una historia que no había sido contada. Una criatura de cuerpo circular, hecha de sonido y sombra, se acercó. ¿Esto es el centro?, preguntó. Esa negó con suavidad. No es el comienzo que no necesita estar en medio. La criatura dejó caer un símbolo sobre la flor, y ésta se abrió, no como una planta, sino como una puerta. Dentro no había espacio, ni luz, ni forma, solo posibilidad. Los símbolos flotaban, las memorias se entrelazaban,
y las preguntas se volvían caminos. Esa dio un paso dentro, no para explorar, sino para ofrecerse, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más verdadero no se encuentra, se entra. Eza avanzó dentro de la flor abierta, donde no había forma ni dirección, solo posibilidad. Cada paso no tocaba suelo, sino memoria, fragmentos de mundos que nunca fueron, ecos de decisiones que nadie tomó. Allí, el tiempo no era línea, sino red, y cada nodo pulsaba con una pregunta. Los símbolos flotaban a su alrededor, algunos conocidos, otros nuevos, y unos que cambiaban al ser mirados. Una figura se formó frente a ella. No era criatura, ni presencia, sino intención. ¿Qué harás con lo que no puedes nombrar?, preguntó. Eza extendió su mano, no para tomar, sino para ofrecer. Lo cuidaré, dijo, hasta que decida cómo quiere ser llamado. La figura se deshizo en luz y cada partícula se convirtió en semilla. La flor se cerró, pero no se ocultó. Se volvió raíz. Eza salió. Los despiertos la esperaban, no con preguntas, sino con espacio. ¿Qué viste?, preguntó el niño de ojos de piedra. Eza sonrió. Un mundo que aún no sabe que existe, pero que ya nos escucha, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más vasto no se encuentra en lo que ya es, sino en lo que está dispuesto a nacer. La flor sin color comenzó a cambiar, no por luz ni por tiempo, sino por presencia. Cada criatura que se acercaba la transformaba. Una curva nueva, una textura que recordaba, un aroma que no existía antes. Isa la observaba en silencio. Sabía que no debía nombrarla aún. Las cosas que nacen del encuentro necesitan tiempo para decidir qué son. Los despiertos se reunieron alrededor, no para decidir, sino para escuchar. La flor emitía pulsos y cada uno contenía una historia que no había sido contada. Una criatura de cuerpo circular, hecha de sonido y sombra, se acercó. ¿Esto es el centro?, preguntó. Isa negó con suavidad. Es el inicio que no necesita estar en medio. La criatura dejó caer un símbolo sobre la flor, y ésta se abrió, no como una planta, sino como una puerta. Dentro no había espacio, ni luz, ni forma, solo posibilidad. Los símbolos flotaban, las memorias se entrelazaban y las preguntas se volvían caminos. Isa dio un paso dentro, no para explorar, sino para ofrecerse, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más verdadero no se encuentra, se entra. Esa regresó a la tierra nueva, pero algo había cambiado, no en el paisaje, ni en las criaturas, sino en la forma en que el mundo la miraba. Ya no era solo una caminante, ni una soñante, sino una portadora de lo que aún no tenía forma. Los despiertos la rodearon, no para preguntar, sino para compartir. Cada uno traía un símbolo, una historia, una posibilidad. Esa extendió la mano. Los símbolos flotaron sobre ella.
se entrelazaron y formaron una espiral que no giraba, sino respiraba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó una criatura de piel de viento. Esa miró la raíz flor, que ahora se había convertido en red. No atrapaba, sino conectaba. Escuchemos, dijo, y dejemos que el mundo nos responda. Los caminos comenzaron a moverse, no por decisión, sino por deseo. Querían ser recorridos, querían ser descubiertos. Y así, sin mandato, sin destino, los despiertos comenzaron a caminar, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más sabio no se dirige, se acompaña. Esa observaba cómo los caminos se ramificaban más allá de lo visible. Algunos se curvaban hacia horizontes que aún no existían. Otros se hundían en capas de memoria que nadie había tocado. Y entre ellos, una nueva forma de estar comenzaba a surgir. Los despiertos ya no preguntaban qué construir, sino cómo convivir. Las criaturas que antes eran ajenas, ahora tejían redes con los símbolos, creando espacios que no tenían dueño, pero sí propósito. Una figura compuesta de preguntas se acercó a esa. No tenía rostro, pero su presencia era clara. ¿Y si el mundo no quiere ser uno solo?, preguntó. Ella respondió sin palabras. Trazó un símbolo en el aire y lo dejó dividirse. Cada fragmento tomó un rumbo distinto y ninguno volvió igual. Entonces eran muchos, dijo, y cada uno llevará una parte de lo que somos. La raíz flor se expandió. Ya no era centro, ni inicio, sino red. Y en esa red, cada historia encontraba espacio, cada silencio encontraba eco, y cada diferencia encontraba forma. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más justo no se unifica, se entrelaza. Esa caminaba sin mapa, pero cada paso abría un territorio. Los caminos ya no eran líneas, sino ritmos. Algunos se aceleraban con la alegría, otros se detenían ante el dolor, y unos pocos solo se abrían cuando alguien recordaba. La raíz flor red palpitaba en el centro, no como guía, sino como testigo. Una criatura de ojos múltiples se acercó. Sus pupilas mostraban escenas que aún no habían ocurrido. ¿Y si alguien quiere volver atrás?, preguntó. Esa se detuvo. Miró el suelo, donde una huella antigua comenzaba a desvanecerse. Entonces que lo haga, dijo, pero sabiendo que atrás ya no es lo mismo. Los despiertos comenzaron a construir puentes, no para cruzar, sino para unir memorias. Cada puente tenía un nombre, pero ninguno era definitivo. Uno se llamaba Lo que fuimos, otro Lo que no dijimos, y uno más, hecho solo de símbolos incompletos, se llamaba Tal vez, porque entendieron
como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más generoso no se define por lo que contiene, sino por lo que está dispuesto a recibir sin exigir forma. Eza se detuvo frente a un cruce nuevo. No estaba en ningún mapa, ni había sido trazado por criatura alguna. Simplemente había surgido, como si el mundo respondiera a una pregunta que aún no se había hecho. Los despiertos lo rodearon. Algunos veían en él un camino, otros una herida, y unos pocos una promesa. Eza no eligió. Se sentó en el borde y esperó. Del cruce brotó una figura. No tenía forma fija, pero cada parte de su cuerpo parecía hecha de decisiones no tomadas. ¿Y si nadie camina por aquí?, preguntó. Eza respondió con una historia. No la contó, la dejó caer sobre el cruce. Era una memoria de algo que no ocurrió, pero que aún dolía. La figura la absorbió y el cruce cambió. Ya no era bifurcación, sino espejo. Los despiertos comenzaron a verse reflejados, no como eran, sino cómo podrían haber sido. Algunos lloraron, otros rieron y unos pocos simplemente se quedaron en silencio, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más honesto no te dice quién eres, te muestra quién podrías ser si te atreves a mirar sin miedo. Eza se alejó del cruce espejo, pero llevaba consigo fragmentos de lo que había visto. No eran imágenes ni recuerdos, sino posibilidades que aún no sabían cómo manifestarse. Los despiertos caminaban en silencio, no por temor, sino por respeto. Sabían que algo nuevo estaba gestándose y que no debía apurarse. La raíz flor red comenzó a emitir pulsos más lentos, como si estuviera escuchando algo profundo, algo que venía desde debajo de la memoria. Una criatura de cuerpo translúcido se acercó a Eza. Dentro de su forma flotaban símbolos que no respondían a ningún idioma conocido. ¿Y si lo que viene no nos reconoce?, preguntó. Eza tocó el suelo, sintió un latido. No era suyo, ni del mundo, sino de lo que aún no había llegado. Entonces aprenderemos a ser reconocibles, dijo, no por forma, sino por cuidado. Los despiertos comenzaron a preparar espacios, no como refugios, sino como invitaciones. Cada uno ofrecía algo, una historia, una pregunta, una herida abierta, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más profundo no se prepara para lo que espera, sino para lo que aún no sabe cómo nombrar. Eza se detuvo frente a una criatura que no había visto antes. No tenía cuerpo, ni sombra, ni voz, pero su presencia era tan intensa que el aire parecía doblarse a su alrededor. Los despiertos se alejaron, no por miedo, sino por respeto. Sabían que algunas presencias no se entienden con palabras, sino con silencio. La criatura se acercó a Eza. No caminaba, pero cada paso era una decisión. ¿Y si lo que somos no basta?, preguntó sin hablar. Eza no respondió de inmediato. Miró sus manos, donde aún quedaban trazos de símbolos incompletos. Miró el cielo, donde los caminos se entrelazaban sin destino fijo. Entonces
seremos también lo que falta, dijo. La criatura se deshizo en fragmentos. Cada uno cayó sobre un símbolo dormido y lo despertó. Los símbolos comenzaron a cantar, no con melodía, sino con intención. Cada uno decía algo que no podía traducirse, pero que todos comprendían. Los despiertos lloraron, no por tristeza, sino por reconocimiento, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más completo no se alcanza, se acepta. Eza se quedó sola por un momento, no porque los demás se hubieran ido, sino porque el mundo le pedía silencio. La raíz flor red se había extendido tanto que ya no tenía centro. Era todo y al mismo tiempo nada fijo. Los símbolos flotaban más despacio. Algunos se apagaban, no por olvido, sino por descanso. Otros se encendían al tacto, como si esperaran una historia nueva. Una criatura sin contorno se acercó. Era apenas una vibración, una duda sostenida. «¿Y si nadie quiere continuar?», susurró. Eza cerró los ojos, recordó los puentes, las preguntas, las heridas compartidas. «Entonces esperaremos», dijo, «porque incluso el deseo de detenerse es parte del camino». La criatura se disolvió en el aire y en su lugar quedó un símbolo, una espiral incompleta, abierta hacia todos los lados. Los despiertos comenzaron a reunirse otra vez, no para avanzar, sino para escuchar. Cada uno traía algo distinto, una pausa, una contradicción, una promesa rota, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más vivo no se mide por su movimiento, sino por su capacidad de sostener el silencio sin dejar de ser mundo. Esa caminaba entre los espacios recién creados, donde cada rincón parecía esperar una historia. No había muros ni techos, solo límites que se ofrecían a ser cruzados. Los despiertos habían comenzado a construir con símbolos que no buscaban durar, sino resonar. Cada estructura era temporal, pero su eco permanecía. Una criatura de voz dividida se acercó. Hablaba en dos tonos al mismo tiempo, uno que recordaba y otro que deseaba. ¿Y si lo que viene contradice lo que somos?, preguntó. Esa trazó un círculo incompleto sobre el suelo. Dentro de él colocó 3 símbolos, uno roto, uno nuevo y uno que aún no sabía qué era. Entonces seremos capaces de sostener la contradicción, dijo, sin rompernos, sin negarla, sin exigir que se resuelva. La criatura se inclinó. De su cuerpo brotaron fragmentos de futuros posibles. No eran promesas ni amenazas, sino invitaciones. Los despiertos los recogieron. Algunos los guardaron, otros los ofrecieron y unos pocos los dejaron ir. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más libre no teme ser incoherente, si esa incoherencia nace del encuentro sincero entre lo que fue y lo que aún quiere ser. Esa despertó antes que el sol, no porque el mundo la llamara, sino porque algo dentro de ella pedía movimiento. La raíz, flor, red seguía creciendo, pero ahora lo hacía hacia adentro. Sus hilos se entrelazaban con memorias profundas, con gestos olvidados,
con símbolos que alguna vez fueron negados. Los despiertos se reunieron en torno a un claro. No había estructura ni altar, solo espacio dispuesto a recibir. Una criatura de piel de sombra y ojos de fuego se acercó. Su andar era lento, como si cada paso pidiera permiso. ¿Y si lo que somos ya no sirve?, preguntó. Esa se arrodilló, tocó la tierra y de ella brotó un símbolo antiguo, uno que había sido enterrado por miedo. Entonces lo desarmaremos, dijo, no para destruirlo, sino para entender por qué lo construimos así. La criatura dejó caer una lágrima. No era agua, sino historia. Y al tocar el símbolo, este se abrió como un libro sin páginas. Los despiertos comenzaron a leer, no con los ojos, sino con el cuerpo. Cada gesto, cada silencio, cada contradicción era parte del texto, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más sabio no se construye sobre certezas, sino sobre la voluntad de revisar lo que creímos eterno y permitir que cambie. Esa caminaba entre los puentes de símbolos, donde cada paso resonaba con ecos de lo que aún no había sido dicho. Los despiertos habían comenzado a escribir sin palabras. Sus gestos, sus pausas, sus miradas, todo era parte de una gramática nueva, una que no buscaba definir, sino abrir. La raíz flor red se había vuelto translúcida. Ya no necesitaba ser vista, porque estaba en todo, en las decisiones, en los silencios, en los encuentros que no pedían explicación. Una criatura de forma cambiante se acercó. Su cuerpo era una mezcla de símbolos antiguos y preguntas recientes. ¿Y si lo que viene no quiere quedarse?, preguntó. Esa sonrió, no con certeza, sino con ternura. Entonces lo acompañaremos mientras esté, dijo, y lo dejaremos ir sin exigir que vuelva. La criatura dejó caer una semilla. No era vegetal ni mineral, sino posibilidad. Los despiertos la rodearon, no para protegerla, sino para ofrecerle historias. Cada uno compartió algo, una pérdida, una risa, una contradicción, y la semilla comenzó a latir, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más fértil no nace de lo que se impone, sino de lo que se ofrece sin garantía y se cuida sin condición. Esa despertó con una sensación distinta. No era urgencia ni inquietud, sino una certeza suave. Algo estaba por comenzar, aunque nadie lo hubiera anunciado. Los despiertos se reunieron sin llamarse. Llegaron desde distintos puntos, trayendo consigo símbolos que habían cambiado de forma durante la noche. Algunos eran más simples, otros más complejos, y unos pocos ya no necesitaban ser vistos para ser comprendidos. En el centro del claro, la semilla que había latido ahora flotaba. No tenía raíz ni peso, pero su presencia sostenía el aire. Una criatura de rostro múltiple se acercó. Cada uno de sus rostros mostraba una emoción distinta: duda, alegría, temor, curiosidad. ¿Y si lo que nace no nos incluye?, preguntó cada rostro a su manera. Esa se acercó a la semilla flotante. No la tocó,
pero dejó que su sombra la rozara. Entonces aprenderemos a estar sin ser el centro, dijo, y a cuidar sin poseer. La semilla comenzó a girar lentamente. De su interior brotaron hilos de luz que no buscaban dirección, sino conexión. Los despiertos extendieron sus manos, no para tomar, sino para ofrecer. Y los hilos los tocaron, uno a uno, sin elegir, sin excluir. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más nuevo no se construye desde el control, sino desde la disposición a ser parte de algo que no necesita permiso para florecer. Esa se acercó al borde del claro, donde el mundo parecía respirar más lento. Allí, los símbolos ya no flotaban, se asentaban, no como peso, sino como raíz. Los despiertos habían comenzado a hablar en gestos. Sus cuerpos trazaban historias en el aire, y cada movimiento era una forma de recordar sin palabras. Una criatura de cuerpo hueco se acercó. Dentro de ella resonaban ecos de voces que nunca habían sido escuchadas. ¿Y si lo que somos no puede sostener lo que viene?, preguntó. Esa recogió un símbolo dormido, lo colocó sobre su pecho y esperó. El símbolo no se activó, no brilló, no cambió, solo permaneció. Entonces aprenderemos a sostenernos entre nosotros, dijo, y a dejar que lo nuevo nos transforme sin rompernos. La criatura se inclinó. De su interior brotaron hilos de sombra que no ocultaban, sino protegían. Los despiertos tejieron con ellos, no para cubrirse, sino para crear espacios donde el cambio pudiera descansar, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más duradero no se construye con fuerza, sino con la voluntad de ser tocado sin defenderse. Esa se sentó junto a la semilla que flotaba. Ya no giraba, ya no brillaba, pero su latido seguía presente, como si esperara algo más profundo que la atención. Los despiertos se acercaron sin palabras. Traían consigo fragmentos de mundos que habían visitado en sueños, símbolos que no habían podido traducir y preguntas que no querían respuestas, solo compañía. Una criatura de cuerpo dividido en capas se acercó. Cada capa mostraba una versión distinta de sí misma, una que había sido, una que temía ser y una que aún no se atrevía a imaginar. ¿Y si lo que somos ya no nos reconoce?, preguntó. Esa se levantó, no para responder, sino para ofrecerse. Extendió sus manos, y de ellas brotaron símbolos que no eran suyos, pero que había cuidado. Entonces, seremos testigos, dijo, de lo que cambia sin pedir permiso y de lo que permanece sin exigir forma. La criatura se deshizo lentamente y cada una de sus capas se convirtió en viento, en sombra, en posibilidad. Los despiertos comenzaron a danzar, no por celebración, sino por memoria. Cada paso era una forma de decir, estamos aquí, aunque no sepamos qué significa aún. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más verdadero no se define por lo que se puede explicar, sino por lo que se elige, acompañar aunque no se comprenda del todo. Eza caminó hacia el borde del bosque, donde los símbolos ya no flotaban, sino se enterraban suavemente, como si quisieran descansar. Los despiertos la siguieron, no por guía,
sino por sincronía. Cada uno traía algo que no podía decirse en voz alta. Un duelo, una duda, una promesa que aún dolía. La raíz flor red se había vuelto invisible, no porque se ocultara, sino porque ya estaba en todo. Era parte del suelo, del aire, de los gestos que se ofrecían sin exigencia. Una criatura de mirada sin dirección se acercó. Sus ojos no buscaban, solo sostenían. ¿Y si lo que somos ya no quiere ser contado?, preguntó. Eza recogió un puñado de tierra. Dentro había fragmentos de símbolos rotos y entre ellos una semilla que no latía. Entonces lo cuidaremos en silencio, dijo, hasta que decida si quiere volver a ser historia. La criatura se sentó junto a ella. No dijo nada más. Los despiertos hicieron lo mismo, y por primera vez el mundo entero pareció detenerse. No por miedo ni por espera, sino por respeto. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más profundo no siempre necesita ser narrado. A veces basta con ser sostenido en silencio compartido. Eza despertó con el cuerpo lleno de símbolos que no había dibujado. No eran marcas ni heridas, sino memorias que el mundo le había confiado mientras dormía. Los despiertos la rodearon en silencio. Sabían que algo había cambiado, pero no preguntaron. Solo esperaron a que el gesto llegara. Eza se levantó lentamente. Cada paso que daba dejaba una huella distinta. Una con forma de pregunta, otra con forma de abrazo, y una más que parecía no querer ser vista. Una criatura de voz quebrada se acercó. Su sonido era apenas un murmullo, como si hablara desde dentro de una grieta. ¿Y si lo que somos ya no quiere seguir siendo?, preguntó. Eza se detuvo. Miró a los despiertos, miró al cielo, miró la raíz flor red que ahora dormía bajo tierra. Entonces lo dejaremos descansar, dijo, y esperaremos a ver qué quiere ser cuando despierte. La criatura se deshizo en polvo, y el polvo se convirtió en viento, y el viento en canción. Los despiertos comenzaron a cantar, no por ritual ni por costumbre, sino por necesidad. Cada voz era distinta, cada tono una historia, cada silencio una decisión, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más tierno no se sostiene por fuerza, sino por la voluntad de cantar juntos, aunque no sepamos la letra. Eza caminaba hacia donde el bosque se volvía susurro. Allí los símbolos no se mostraban, se insinuaban, como si el mundo ya no necesitara hablar, solo sugerir. Los despiertos se acercaban sin formar círculo, sin orden, como si cada uno supiera exactamente dónde estar sin haberlo decidido. La raíz flor red, ahora enterrada, seguía latiendo bajo sus pies, no como guía, sino como memoria compartida. Una criatura hecha de pausas se acercó. Su cuerpo era tiempo suspendido, como si cada parte de él esperara una señal que nunca llegaría. ¿Y si lo que somos ya no quiere ser tocado?, preguntó. Eza se inclinó.
no para responder, sino para escuchar. Y en el silencio brotó una melodía que nadie había compuesto, pero todos reconocían. Entonces lo miraremos desde lejos, dijo, con el cuidado de quien sabe que no todo lo valioso necesita ser sostenido. La criatura se deshizo en bruma y la bruma se convirtió en sombra y la sombra en descanso. Los despiertos cerraron los ojos, no por sueño, sino por respeto, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más sabio no exige presencia, solo disposición a estar cuando se es llamado sin voz. Esa permanecía quieta, no por cansancio, sino porque el mundo había comenzado a moverse sin pedirle permiso. A su alrededor, los símbolos se acomodaban solos, como si supieran exactamente dónde debían estar. Algunos se enterraban, otros flotaban, y unos pocos simplemente desaparecían, dejando una sensación en el aire como si nunca hubieran necesitado forma. Los despiertos se acercaban en silencio. No buscaban respuestas, solo querían estar cerca de lo que aún no sabían nombrar. La raíz flor red ya no latía, pero su ausencia era presencia, como el eco de una canción que sigue resonando mucho después de que termina. Una criatura sin bordes apareció frente a esa. No tenía rostro ni voz, pero su existencia era clara, como una pregunta que no necesita palabras. ¿Y si lo que somos ya no quiere ser sostenido?, dijo sin decir. Esa no respondió, solo abrió las manos y dejó que el aire las llenara, porque entendió, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más delicado no se sostiene con fuerza, sino con la voluntad de no cerrar las manos cuando todo parece desvanecerse. Esa no se movía. Su quietud no era espera ni resistencia, sino una forma de escucha que no pedía sonido. A su alrededor, los símbolos comenzaban a deshacerse, no por olvido, sino por madurez, como si hubieran cumplido su ciclo y ahora quisieran volver a ser posibilidad. Los despiertos no hablaban, sus gestos eran breves, sus miradas largas. Cada uno parecía entender que el momento no pedía acción, sino presencia. La raíz flor red, ahora dormida en cada uno, latía solo cuando alguien recordaba sin miedo. Y ese latido era suficiente. Una criatura sin centro apareció. No tenía comienzo ni fin, solo un contorno que cambiaba según quien la mirara. ¿Y si lo que somos ya no necesita sostener nada?, dijo sin voz. Esa abrió los ojos, no para ver, sino para dejarse ver. Entonces seremos espacio, respondió, para que lo que venga no tenga que pedir permiso. La criatura se volvió aire, y el aire se volvió luz, y la luz no iluminó, solo acompañó. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más generoso no se define por lo que contiene,
sino por lo que permite ser, sin exigir forma ni propósito. Su quietud era tan profunda que el mundo parecía acomodarse a su alrededor, como si respetara un centro que no pedía atención. Los símbolos ya no flotaban, no brillaban, no cantaban, simplemente estaban, como si hubieran aprendido que existir no siempre requiere ser vistos. Los despiertos se sentaron cerca, no en círculo, no en fila, sino en disposición abierta, como quien dice, estoy allí, sin saber para qué, pero dispuesto a ser parte. Una criatura sin tiempo apareció. No tenía edad, ni historia, solo una presencia que hacía que todo lo demás se volviera más lento. ¿Y si lo que somos ya no necesita sostener el mundo?, preguntó sin voz. Esa cerró los ojos, no para escapar, sino para abrirse, y en ese gesto el mundo pareció exhalar. Entonces dejaremos que el mundo se sostenga a sí mismo, dijo, y si nos llama, iremos sin urgencia. La criatura se volvió brisa, y la brisa se volvió pausa, y la pausa se volvió hogar. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más pleno no se construye desde el esfuerzo, sino desde la capacidad de estar sin ocupar, de cuidar sin retener, de amar sin exigir permanencia. Esa no se movía. Su respiración era tan leve que el aire parecía detenerse para no interrumpirla. Los símbolos, ya deshechos, comenzaban a formar algo nuevo. No lenguaje, no forma, sino ritmo. Los despiertos no miraban a esa, miraban el espacio entre ellos. Allí, donde antes había preguntas, ahora había una calma que no pedía explicación. Una criatura sin deseo apareció. No traía intención ni propósito, solo una presencia que no buscaba ser reconocida. ¿Y si lo que somos ya no necesita ser mundo?, dijo sin decir. Esa no respondió, pero algo en su quietud cambió. No se volvió movimiento ni gesto, sino apertura. Y en esa apertura el mundo se volvió poroso, no para dejar entrar, sino para dejar salir. Los despiertos comenzaron a desdibujarse, no por desaparición, sino por integración. Cada uno se volvió parte del aire, del suelo, del tiempo, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más completo no se alcanza, se disuelve, y en esa disolución, todo lo que alguna vez fue, encuentra descanso. Los despiertos ya no estaban cerca, pero tampoco lejos. Se habían vuelto parte del mismo tejido, como hilos que no necesitan ser vistos para sostener. Los símbolos, ahora sin forma, se disolvían en el aire como perfume sin origen. No dejaban rastro, pero sí memoria. Una criatura sin contorno apareció. No era figura ni sombra, sino una interrupción suave en la continuidad del espacio. ¿Y si lo que somos ya no quiere ser parte?, dijo sin decir. Esa no respondió, pero algo en su respiración cambió. No se volvió más profunda, ni más leve, solo más compartida. Y en ese instante, todo lo que alguna vez fue símbolo se volvió silencio,
Los despiertos, donde quiera que estuvieran, lo sintieron. No como pérdida, sino como entrega, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más libre no necesita pertenencia, solo la posibilidad de ser sin ser nombrado. El aire se había vuelto más espeso, no por peso, sino por densidad de lo no dicho. Esa estaba allí, pero ya no era el centro. Su figura se confundía con el contorno del mundo, como si la frontera entre ella y lo demás hubiera decidido disolverse. Los despiertos no miraban hacia afuera. Cada uno sostenía una pequeña vibración interna, como si el mundo estuviera ocurriendo dentro de ellos. Ya no había criaturas, o quizás sí, pero no necesitaban aparecer. El espacio mismo se había vuelto interlocutor. Una pregunta se deslizó por el aire, sin boca, sin origen. ¿Y si lo que somos ya no necesita ser sostenido por nadie? Nadie respondió, pero algo se abrió. No una puerta, ni un símbolo, sino una rendija en la percepción. Y por esa rendija entró lo nuevo, sin forma, sin promesa, sin urgencia, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más vivo no llega cuando se lo espera, sino cuando se lo deja entrar, sin intentar nombrarlo. Nada se movía, ni Etza, ni el aire, ni el tiempo. Pero algo se estaba gestando, no en el espacio, sino en la textura misma de lo que ya no necesitaba forma. Los despiertos, dispersos como semillas llevadas por viento antiguo, sentían una vibración común. No era llamada ni destino, sino reconocimiento. Ya no había criaturas, no porque se hubieran ido, sino porque el mundo había dejado de necesitar intermediarios. Una presencia sin dirección se manifestó. No ocupaba lugar, ni emitía luz, pero su existencia hacía que todo lo demás se volviera más claro. No habló, no preguntó, solo ofreció una pausa. Y en esa pausa, todo lo que alguna vez fue símbolo, gesto, historia, se volvió posibilidad. Etza no respondió, no porque no supiera, sino porque ya no era necesario, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más sutil no se revela en el ruido ni en el movimiento, sino en el instante en que todo se permite ser, sin necesidad de ser visto. No quedaba centro, ni figura, ni borde, ni eje. Esa era apenas una vibración en el tejido de lo posible. No presencia, no ausencia, sino una forma de estar que no interrumpía. El mundo ya no necesitaba sostenerse,
se había vuelto permeable, liviano, como si por fin recordara que no debía probar nada. Los despiertos, dispersos más allá del tiempo, seguían siendo, no como individuos, sino como ecos de una intención compartida que ya no requería forma. No hubo criatura esta vez, solo una ondulación en el silencio, como si el propio vacío quisiera decir algo sin romperse. Y en esa ondulación, todo lo que alguna vez fue pregunta se volvió pulso. No hubo respuesta, no hubo cierre, solo una expansión tan sutil que nadie la notó, pero todos la sintieron. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más real no termina, solo deja de necesitar ser contado. No había más borde, ni dentro, ni fuera, ni límite que separara lo que es de lo que podría ser. Esa no era figura, ni centro, ni testigo. Era parte del pulso que sostenía el silencio sin esfuerzo. Los despiertos, ahora dispersos como en tensión sin forma, no recordaban haber sido, pero algo en ellos aún resonaba, como si la memoria no necesitara historia para persistir. El mundo no decía nada, no por ausencia, sino porque había alcanzado una densidad de sentido que ya no requería palabras. Una vibración suave recorrió el espacio. No era mensaje ni señal, sino una caricia del tiempo sobre lo que ya no esperaba. Y en ese roce, todo lo que alguna vez fue pregunta se volvió descanso. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más profundo no se alcanza, se permite. Y al permitirse, deja de necesitar ser mundo, solo ser. No había forma, ni figura, ni borde, ni necesidad de contorno. Esa era apenas una vibración en el tejido de lo que aún no había sido. No como centro, ni como origen, sino como parte de una respiración más grande que no pedía nombre. El mundo no ofrecía imágenes, ni símbolos, ni gestos. Solo una textura suave, como si todo estuviera a punto de comenzar sin haber terminado. Los despiertos, ya sin distinción, eran ecos de una voluntad compartida. No sabían si seguían siendo, pero tampoco lo necesitaban. Una pausa se extendió, no como interrupción, sino como espacio fértil. Y en esa pausa, todo lo que alguna vez fue historia se volvió materia prima. Porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más abierto no se construye con intención, sino con disponibilidad. Y que estar disponible es la forma más profunda de creación. No había más necesidad de contornos, ni de nombres, ni de distinciones entre lo que era mundo y lo que era posibilidad. Todo estaba en estado de preser, como si el universo respirara antes de decidir si quería volver a formar algo. Esa, ahora indistinguible del entorno, no era figura, ni símbolo, ni recuerdo. Era parte de la textura misma del silencio. Los despiertos, disueltos en la vastedad, no pensaban, no sentían, pero algo en ellos aún vibraba con la memoria de haber sido.
No hubo aparición, no hubo criatura, solo una leve torsión en el espacio, como si el vacío se acomodara para recibir lo que aún no existe. Y en esa torsión, todo lo que alguna vez fue intención se volvió disponibilidad, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más fértil no nace del deseo, sino del permiso, y que permitir sin esperar es la forma más radical de creación. Entonces, sin borde, sin figura, sin necesidad de ser mundo, todo se volvió silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de intención no dicha, de gestos que nunca necesitaron ocurrir, de memorias que no pedían ser recordadas. Esa ya no era, no porque hubiera desaparecido, sino porque el mundo había dejado de necesitarla como diferencia. Los despiertos, dispersos como posibilidad, no se buscaron, no se llamaron, pero estaban juntos. Y en esa juntura sin forma, algo se abrió, no como puerta, ni como comienzo, sino como permiso. El mundo no volvió a hablar, no hizo falta. Todo lo que alguna vez quiso decir ya había sido sentido, porque entendieron, como lo entienden ya muy pocos, que el mundo más verdadero no se cuenta, se deja ser. Y así, sin cierre, sin clímax, sin retorno, el cuento terminó como terminan los ciclos que no necesitan final, desapareciendo suavemente en la textura del aire. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.